Y ahora me dirijo directamente a ustedes, no solo para evaluar la situación, sino también informar sobre nuestras decisiones, los pasos que vamos a tomar. Vuelvo a subrayar que Ucrania para nosotros no solo es un país vecino, sino también es una parte importante de nuestra historia, de nuestro espacio espiritual. Son nuestros camaradas, son amigos, colegas de trabajo, parientes también, que están conectados con nosotros por los lazos de sangre. Desde los puntos más lejanos de la historia, los ciudadanos de estas regiones se calificaron como rusos y cristianos ortodoxos. Esto era así antes y después de la unificación con nuestro pueblo. Se trata de hechos bien conocidos y a la vez, para entender lo que pasa ahora, para explicar los motivos de Rusia y sus metas, hay que hablar un poco sobre la historia de la cuestión. Empecemos con que Ucrania contemporánea fue creada completamente por Rusia, por la Rusia de los bolcheviques, y el proceso empezó justo después de la revolución de 1917. Lenin y sus socios lo hacían de una manera muy cruda, a través de la separación de sus territorios históricos, y millones de personas que habitaban ahí no fueron preguntadas sobre su opinión. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin también dio a Ucrania algunos de los territorios de Polonia, de Hungría, y también se trataba de los territorios germanos, y después Khrushchev también regaló Crimea a Ucrania, y de esa manera se formó el territorio de la Ucrania soviética. Pero me gustaría llamar la atención a las primeras etapas de la creación de la URSS. Para nosotros es muy importante y hay que empezar desde lejos. Yo recuerdo que después de la revolución de 1917 y la guerra civil, los bolcheviques empezaron a crear un nuevo Estado y hubo discrepancias. En 1922, Stalin compaginaba dos cargos del comisario nacional sobre la cuestión de las naciones, también uno de los líderes del Partido Comunista, y dio a las unidades administrativas muchas competencias al entrar en el Estado. Lenin criticó este plan y también propuso concesiones a los nacionalistas, y precisamente esas ideas de la creación de un Estado de confederación están en la base del Estado soviético. Primero fueron consolidados en la declaración de la formación de la URSS y también en la Constitución de la URSS de 1924. Y ahora surgen muchas preguntas. Y lo primero y lo más importante, ¿y para qué tuvieron que satisfacer todas las ambiciones sin fronteras en los márgenes del imperio? Algunas entidades administrativas recibieron territorios que no tenían nada que ver con esas entidades. Y es más, esas entidades administrativas recibieron el estatus de formaciones estatales,
Y me pregunto otra vez, ¿para qué se concedieron esos regalos generosos que los nacionalistas ni se imaginaban y también tenían el derecho de salir del Estado sin ninguna condiciones? Eso parece algo absurdo desde la primera vista, pero hay una explicación. Después de la revolución, para los bolcheviques lo importante era mantener el poder a todo coste, y para esto hacían todo. Por ejemplo, el acuerdo de Brest, cuando los aliados de la Primera Guerra Mundial se encontraban en un estado grave, también satisfacieron todos los deseos de los nacionalistas dentro del país. Desde el punto de la historia del pueblo, los principios de Lenin resultaron no solo un error, incluso peor que un error. Después de la caída de URSS en 1991, esto se puso de manifiesto. Los acontecimientos del pasado no pueden ser cambiados, pero hay que hablar sobre esas cosas directamente, sin pretextos y sin matices políticos. Y quiero añadir que la coyuntura actual política, por muy llamativos y exitosos que parezcan, no pueden estar en la base de los principios estatales. No voy a acusar a nadie. La situación en el país en esos tiempos y después de la guerra civil era crítica y muy complicada. Hoy solo quiero decir que las cosas eran así, es un hecho histórico. Y como acabo de decir, tras la política bolchevique surgió la Ucrania soviética. Incluso ahora se puede decir que era la Ucrania de Vladimir Lenin. Fue su autor y arquitecto. Ese hecho fue comprobado, fue consolidado por documentos históricos, incluso los decretos en cuanto a Donbass, y ahora los descendientes destruyeron a todos los monumentos dedicados a Lenin. Eso se llama quitarse del comunismo. Eso es lo que quieren. Bueno, pero no basta con pararse a medio camino. Vamos a mostrar qué significa esto, quitarse y deshacerse del comunismo. En 1922, en el espacio del antiguo imperio ruso, surgió la URSS, pero la vida mostró que no se podía preservar este territorio y manejarlo con esos principios de confederación era imposible y fueron rechazados. Y es lógico que el terror rojo y la dictadura de Stalin, la nacionalización de la producción, se convirtiese en una formalidad declarada, pero no funcionaba. En realidad, las repúblicas soviéticas no tenían derechos de soberanía. En práctica, hubo un Estado unitario y Stalin realizó no las ideas de Lenin, sino las suyas, las ideas de la formación estatal, pero no añadió esas ideas a la Constitución. Los principios declarados por Lenin no fueron revisados formalmente y parecía que no hacía falta en las condiciones del régimen totalitario. Todo funcionaba al parecer, incluso parecía
democrático, pero da pena que de todos los principios básicos sobre que fueron creado nuestro Estado, no fuese quitados los principios destructivos en el futuro, y nadie pensó en el futuro. Los líderes del Partido Comunista estaban seguros de que habían construido un sistema que funcionaba tan bien que resolvieran la cuestión nacional, pero el engaño y la manipulación de la mente costó mucho y no se deshicieron de las actitudes nacionalistas, y estas actitudes solo esperaban su hora. Y lo que minó toda la situación fue el derecho de salir del Estado. En los años 80, en el contexto de la crisis de la economía, la cuestión nacional, que no trataba de las aspiraciones del pueblo, sino de las aspiraciones de las élites, se agudizaba, pero los jefes del Partido Comunista, en vez de tomar decisiones calculadas, pensadas, de la formación estatal, solo se limitaron al palabrerío de la restitución de los principios de Lenin. Es más, tras las riñas dentro del partido, cada de las partes empezó a favorecer las actitudes nacionalistas. También prometían todo lo que querían a sus seguidores. En ese contexto de la palabrería del futuro mejor, pero también en realidad hubo déficit y pobreza. Entonces nadie de los jefes pensó en las consecuencias trágicas para el país, y después seguimos el camino de satisfacer las aspiraciones de las élites del partido, y ahora ese partido ya no tiene el poder de la dictadura del tipo de Stalin, y también el papel céntrico del partido se esfumece. Y en 1989 el partido aceptó el documento de la plataforma de su partido de la política nacional, y el documento contenía lo siguiente, lo voy a citar: las repúblicas soviéticas tienen todos los derechos de un Estado soberano. Otro punto: los organismos del poder de las repúblicas pueden bloquear las decisiones del gobierno soviético en sus territorios, y cada república soviética también tiene su nacionalidad que se expande por todo el territorio de la República, y no es la hora para entrar en los detalles de la ley constitucional de ese término nacionalidad. Y surge una pregunta: ¿para qué en esas condiciones tan difíciles estremecieron al país aún más? A 2 años de la caída de la URSS, su destino ya estaba decidido, y ahora los radicales y los nacionalistas dicen que lograron la independencia, que la lograron ellos, pero no fue así. Eso fue el resultado de las decisiones estratégicas de los jefes del Partido Comunista. Cometieron esos errores en varios ámbitos. La caída de la URSS es su culpa.
Y a pesar de todo ese engaño y un robo directo de Rusia, nuestro pueblo reconoció nuevas realidades geopolíticas que surgieron después de la disolución de la URSS. Y no solo reconocieron esa situación, Rusia incluso ayudaba a las antiguas repúblicas soviéticas, incluso a los ucranianos. Después de su independencia, dirigieron muchas solicitudes de ayuda y nuestro país brindó esa ayuda respetando la soberanía de Ucrania. Según las evaluaciones de los expertos, basadas en los volúmenes de los créditos, el beneficio total desde 1991 hasta 2013 constituyó más de 250 mil millones de dólares. Y en cuanto a las obligaciones antiguas de la URSS, constituyeron más de 100 mil millones de dólares. Pero se trataba de una cosa proporcional entre todas las repúblicas. Aún así, Rusia asumió toda la suma y concluyó el proceso de pago en el 2017. En cambio, esos países tuvieron que rechazar sus activos y alcanzamos esos acuerdos en Ucrania, pero Kiev no ratificó nuestros convenios y posteriormente se rechazó a cumplir las obligaciones y también expresó sus derechos a los fondos antiguamente comunes, pero Rusia siempre colaboraba con Ucrania de una manera directa y respetando sus intereses. Nuestros vínculos en varios ámbitos se desarrollaban. Por ejemplo, en 2011, el volumen de nuestro comercio superó 50 mil millones de dólares. Y antes de la pandemia, nosotros teníamos menos comercio bilateral, pero de todas maneras decidieron no colaborar con nosotros, sino aprovecharse de Rusia, y a veces esa actitud se convertía en algo sin precedentes. Ellos simplemente nos robaban el gas. Voy a añadir que en Kiev también utilizaban el pretexto de diálogo con Moscú para obtener beneficios de Occidente, diciendo que en caso contrario la influencia de Rusia en Ucrania iba a crecer. Desde las primeras etapas rechazaban todas las cosas que nos unían. También tratan de borrar la memoria genética de todas las generaciones ucranianas. Y no es de sorprender que el nacionalismo en Ucrania se volvió rusófobo, y cada vez más se escuchan las críticas sobre los derechos a los territorios, y a través de las redes de sabotaje de las organizaciones no comerciales promovían a su gente en las posturas de poder, y a través de 1991 Ucrania empezó a moverse hacia el camino de copiar los sistemas ya existentes en otros países.
Todos esos sistemas se transformaban según las aspiraciones de las élites que no tenían nada que ver con los intereses nacionales. En cuanto a la elección de civilización, este concepto resultó que no trataba de satisfacer las necesidades del pueblo, sino de satisfacer los deseos de los oligarcas que tienen sus cuentas en el extranjero. Algunos de los grupos financieros y industriales se basaban en las actitudes nacionalistas, otros abogaban por buenas relaciones con Rusia y llegaban al poder a través de los votos de los ciudadanos que también compartían esos puntos de vista, pero al llegar al poder decepcionaban a su electorado y se negaban a cumplir sus promesas electorales y se guiaban por la retórica de los nacionalistas y también presionaban a las organizaciones que abogaban por mantener los lazos culturales. Y a diferencia de los radicales, esa gente no va a recurrir a las medidas extremas, pero los nacionalistas y sus demandas crecían cada año y también imponían su voluntad al poder propenso a corrupción. Y también puso en riesgo los intereses reales del pueblo, los sacrificaron a sus intereses nacionalistas. El Estado contundente aún no se ha formado en Ucrania y se sometió a las riñas entre las élites, la corrupción, que por supuesto es un problema incluso para Rusia, se adquirió un carácter especial en Ucrania y erosionó el Estado de Ucrania. Los radicales utilizaron el disgusto justificado de la gente y en 2014 cometieron el golpe de Estado y recibieron la ayuda directa del Occidente, la ayuda material de los manifestantes por parte de Estados Unidos constituía $1 millón al día. También sumas cuantiosas fueron transmitidas a las cuentas y se trata de miles millones de dólares. Y eso provocó choques en Kiev, en otras ciudades. No hace falta ni siquiera cuestionarlo. Y también ejercían terror contra los que estaban en contra del golpe de Estado. Los humillaron públicamente en las ciudades ucranianas. Los ciudadanos vivieron olas de violación y también cabe destacar la tragedia en Odessa, donde los que se oponían al nacionalismo fueron quemados vivos en la casa de los sindicales. Sabemos los nombres de los culpables y haremos todo lo posible para castigarlos, para juzgarlos. La situación en el Maidán no aproximó a Ucrania a democracia. Al cometer el golpe de Estado, los poderes nacionalistas llevaron la situación al callejón sin salida. El país se deslizó a la guerra civil. Ucrania vive una crisis aguda social y económica. En 2019, según reportan las organizaciones humanitarias, 6 millones de los ucranianos, se trata de toda la población, tuvieron que
salir al extranjero buscando empleo poco pagado y poco calificado. Y a partir de 2020, en las condiciones de la crisis sanitaria, cerca de 60.000 doctores abandonaron el país. También los precios de gas de los hogares crecieron 10 veces. La gente no tiene dinero para pagarlo, tienen que sobrevivir. ¿Y por qué pasa eso? La respuesta es obvia, porque las sumas que recibieron no solo de la URSS, sino también del Imperio Ruso, lo robaron y distribuyeron entre sus bolsillos. También arriesgaron muchos puestos de trabajo que incluso contribuyeron al presupuesto estatal. Por ejemplo, la construcción naval, también otras esferas han sido destruidas completamente. Pero antes eran muy exitosos en la época soviética. Por ejemplo, en Nikolaevo destruyeron la construcción naval. El consorcio de Antonov también sufre pérdidas y la producción aeroespacial en Ucrania está al borde de la quiebra. Se puede continuar esa lista. En cuanto al sistema del transporte de gas, que fue creada por toda la URSS, se ha empeorado mucho y produce déficit. Incluso y la pobreza y la desesperación, eso es la elección de civilización de que habla Occidente, engañando a la gente. Pero en realidad, la destrucción de la economía de Ucrania se transforma en el robo de los ciudadanos ucranianos. Se realiza no solo por la dirección de las capitales occidentales, sino en el terreno a través de las organizaciones no gubernamentales que funcionan en Ucrania. Ellos influyen en todas las decisiones y en todas las ramificaciones del poder. Se trata de las empresas más grandes, Naftogaz, la empresa de los ferrocarriles, el correo, la administración de los puertos marítimos, de los puertos. Y también concedieron el derecho a esas organizaciones la elección de las autoridades y a través de la embajada de Estados Unidos se controla la agencia anticorrupción y la Procuraduría Anticorrupción, la Corte Anticorrupción. También todo se realiza bajo el pretexto benévolo de la lucha contra corrupción, pero ¿dónde están los resultados? La corrupción florece aún más. Y los ucranianos están al tanto de todos esos principios de manejo. Sí, entienden que ahora su país es una colonia con el gobierno títere. El poder que se califica como el poder de los patriotas ya ha perdido su carácter patriota y llevó al empeoramiento de la situación en el país. La Rada ucraniana emite cada vez más leyes, por ejemplo, sobre los pueblos autóctonos rusoparlantes. La Rada dio a entender que son personas ajenas en Ucrania. Y en cuanto al idioma ruso, se expulsa de las escuelas, incluso en las tiendas. Otra ley también permitió
expulsar a ciertas autoridades, presionar la libertad de expresión y también persiguen a la oposición. Se conoce la práctica de las sanciones unilaterales no legítimas. En Ucrania incluso superaron a sus patrocinadores occidentales y presionan a sus propios ciudadanos, también canales de televisión. En Kiev siguen preparando sanciones contra la Iglesia. La Iglesia Ortodoxa. De eso hablan documentos concretos. Convirtieron a la Iglesia en una herramienta política. Las autoridades actuales no reaccionan a las peticiones de los creyentes y en la Rada también hay otra ley dirigida contra los creyentes que acudan a las iglesias patrocinadas por Moscú. Los ciudadanos ya eligieron, quieren estar con Rusia. Ucrania no puede oponerse a esa voluntad y por eso abogan por medidas agresivas. También solicitan cometer atentados, secuestros de los ciudadanos de Rusia. Tenemos evidencias concretas que todo eso se hace bajo la ayuda de los servicios secretos occidentales y también adoptaron un documento estratégico sobre la oposición a Rusia para avivar el conflicto con nuestro país y quieren crear una organización clandestina terrorista en Crimea y desatar una guerra. Y como piensan los estrategas de Kiev, y lo voy a citar, van a realizar esas acciones con la ayuda del Occidente y bajo las condiciones beneficiarias para Kiev. Y escúchenlo bien. Van a tener la ayuda del Occidente en la oposición geopolítica contra Rusia. Es una preparación de operaciones contra Rusia y Ucrania también habló sobre la creación de sus propias armas nucleares y no son palabras vacías. Ucrania tiene a su disposición tecnologías soviéticas, también la aviación, los misiles tácticos de la producción soviética pueden volar más de 100 kilómetros. Es una cuestión de tiempo. Ya tienen las tecnologías soviéticas y de esa manera sería más fácil para Ucrania, incluso más fácil que para otros países que también trabajan en el ámbito y gozarán de la ayuda extranjera. Si esa cuestión se realiza, la cuestión de las armas nucleares, la situación se empeorará aún más. No podemos sino reaccionar a todas esas medidas. Occidente puede favorecer el crecimiento y la creación de las armas nucleares. Ya vemos que inflan a Ucrania con armamento. Estados Unidos desde 2014 dirigió ayuda técnico-militar a Ucrania y ese flujo es incesante y muy llamativo. Todo el mundo puede verlo. Las actividades de los servicios especiales y de las Fuerzas Armadas de Ucrania son dirigidas por los asesores extranjeros y también el sistema de manejo de las Fuerzas Armadas de Ucrania ya es casi integrado con los sistemas extranjeros y
desde las sedes de la OTAN ya se puede dirigir la situación en el terreno. Estados Unidos y la OTAN empezaron también a explorar el territorio de Ucrania. Solo el año pasado, casi 23.000 efectivos participaron en los ejercicios. Y también se permite la entrada de efectivos extranjeros al territorio ucraniano. Y este año se planea al menos 10 ejercicios de ese carácter. Todo eso tiene como objetivo el crecimiento de las fuerzas de la OTAN en el terreno y también los aeropuertos en Odessa, en Chuguev, Borispol también pueden realizar el transporte muy rápido de esos soldados. También se trata de los drones que se utilizan para vigilar y monitorear el territorio de Rusia. Añado que el Centro de Operaciones Marítimas en Ochakov también controla las actividades de las naves de la OTAN, incluso la implementación de las armas de la OTAN que pueden amenazar a toda nuestra infraestructura en el mar Báltico, en el mar Negro. Y también lo querían crear en Crimea, pero los residentes de la península socavaron esos planes. Ahora ese centro se encuentra en Ochakov y voy a recordar en el siglo XVIII los soldados de Suvorov lucharon por ese territorio. También se unieron los territorios de Novorossiya tras la lucha con el Imperio Otomano. Ahora quieren olvidar todos esos hechos y sin esas labores no habría Ucrania moderna. En Poltava destruyeron el monumento a Suvorov. ¿Y qué se puede decir aquí? Rechazan la historia, lo que denominan como el legado de colonialismo de Rusia. Pero ¿qué se puede decir aquí? La Constitución de Ucrania no permite la instalación de las bases extranjeras en su territorio, pero resultó que es una formalidad y se puede evitarla. Las misiones de la OTAN ya operan en el territorio ucraniano, lo llaman como una misión. En Kiev ya proclamaron el curso hacia la adhesión a la OTAN. Sí, cada país tiene el derecho a elegir sus aliados, y eso sí, pero hay un pero. En los documentos internacionales se habla de la seguridad indivisible y se trata de que no se puede reforzar su seguridad a costa de la seguridad de otros estados. Aquí puedo mencionar la Carta de Seguridad de 1991 de la OSCE. En otras palabras, la seguridad de un Estado no puede amenazar la seguridad de otros países. Y la adhesión de Ucrania a la OTAN puede amenazar a Rusia. En 2008, en Bucarest, Estados Unidos dijo que Georgia y Ucrania van a convertirse en miembros de la OTAN. Entonces, los aliados de la OTAN entendían todos los riesgos de esa iniciativa, pero tuvieron que aceptar la voluntad de Washington. Estados Unidos los utilizaron para promover su política antirrusa y
ahora también hay escepticismo hacia la membresía de Ucrania a la OTAN. Y dicen que eso no va a pasar mañana. Nuestros socios estadounidenses también lo dicen. Claro, no mañana, sino pasada mañana. Pero ¿qué se cambia en la perspectiva histórica? Nada. También conocemos las palabras de la administración estadounidense. Dicen que el conflicto abierto en Ucrania no niega la adhesión a la OTAN si logran luchar contra la corrupción, y cada vez nos tratan de convencer de que la OTAN es una alianza pacífica y de defensa, y proponen creer sus palabras, pero sabemos el precio de sus palabras. Cuando en 1990 se discutía la cuestión de la unificación de Alemania, Estados Unidos dijeron que la presencia de la OTAN, de su jurisdicción, no expandirá al este, y la unificación de Alemania no conllevaría también la expansión de la OTAN. Es una cita. Nos dijeron muchas cosas, muchas promesas, pero resultaron vacías. La membresía de los países del centro de Europa en la OTAN decían que sería mejor para la situación de seguridad en Europa, incluso crearía un cinturón de países amigos de Rusia, pero ahora, con sus actitudes rusófobas, esos países trajeron sus enfoques a la OTAN y quieren desplegar todo un sistema de presión contra Rusia. Eso sucedía incluso en los años 90, cuando nuestro país expresaba su buena voluntad y las relaciones con Occidente se encontraban en el alto nivel. Retiramos nuestras tropas de Alemania, de los países del centro de Europa, y así contribuimos a la superación de las consecuencias de la Guerra Fría. Proponíamos varios formatos de colaboración, como por ejemplo el Consejo de Rusia y la OTAN y la OSCE. Y voy a decir una cosa que antes no mencionaba públicamente. En el año 2000, Bill Clinton nos visitó y le pregunté cómo evalúa Estados Unidos la adhesión de Rusia a la OTAN. No voy a entrar en todos los detalles de esa discusión, pero la reacción fue bastante modesta, y la actitud real de los estadounidenses hacia esa cuestión se ve claramente. Es la ayuda de los terroristas en el Cáucaso del Norte, también de Siria, hacia nuestras preocupaciones de la expansión de la OTAN. Y quiero preguntar, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y por qué causa? No queréis vernos como amigos, pero ¿para qué convertirnos en enemigos? Solo hay una respuesta. No se trata de nuestro régimen político, solo no quieren una Rusia fuerte. Esa es la respuesta a todas las preguntas. Esa es la fuente de la política tradicional de Estados Unidos hacia Rusia. Y de eso nace la actitud a todas nuestras propuestas. Ahora solo basta con mirar al mapa para ver cómo el Occidente cumplió su palabra de no expansión de la OTAN. Simplemente nos engañaron. Solo recibimos 5 etapas de la expansión. En 1999, Hungría, Polonia, la República Checa, después Letonia,
también Estonia, Albania, Eslovaquia, Montenegro, la Macedonia del Norte, y como resultado la alianza y su infraestructura militar alcanzó las fronteras de Rusia. Esa es la razón de la crisis de seguridad y también repercutió en todas las relaciones internacionales y la pérdida de confianza mutua. La situación continúa empeorándose, entre todas cosas, en la materia de seguridad, en el marco de las iniciativas estadounidenses. Se desarrolla más la infraestructura militar y los sistemas de ataque pueden ser utilizados para los misiles Tomahawk y otros también, como estándar 6, que entre otras cosas puede afectar objetivos en el terreno y también objetivos marítimos. En otras palabras, la estructura militar de Estados Unidos se expande y surgen nuevas posibilidades. Y la información que tenemos a nuestra disposición indica que la membresía de la OTAN, membresía de Ucrania en la OTAN es una cuestión de tiempo. Entendemos muy bien que en ese escenario los riesgos para Rusia crecerán de una manera significativa. También va a crecer el riesgo de ataques relámpago contra Rusia. Y en los documentos estratégicos se consolida el punto sobre los ataques preventivos contra el enemigo de la alianza, y se conoce ese enemigo, Rusia. En los documentos, la OTAN nos declara como una amenaza para la seguridad euroatlántica, y Ucrania va a convertirse en una plataforma de esos ataques. Si nuestros antepasados pudieran escucharlo, no nos creerían, pero eso sí, quiero que lo entiendan en Rusia y en Ucrania. Muchos aeródromos ucranianos se encuentran cerca de nuestras fronteras, y también la aviación de la OTAN podría afectar nuestros territorios hasta las ciudades de Volgogrado, Astraján. Y las herramientas de reconocimiento permitirán a la OTAN controlar todo el territorio ruso hasta los Urales. En cuanto al acuerdo sobre los misiles de largo y corto alcance, ya hay amenaza de los misiles balísticos, y en caso de la instalación de estos misiles en Ucrania podrán alcanzar todo el territorio europeo de Rusia y los Urales. Los misiles de Tomahawk en 35 minutos podrán alcanzar Moscú, y en cuanto a los misiles hipersónicos, se trata de 4 o 5 minutos. Y no tengo duda de que quieren realizar todos esos planes, como antes también hacían, expandiendo la infraestructura de la OTAN y de su técnica hacia nuestras fronteras, ignorando nuestras protestas y avisos. Simplemente mostraban su negligencia y hacían lo que querían. Y quieren seguir este camino. Pero el perro que ladra no muerde. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Siempre abogamos por las vías diplomáticas en la mesa de negociaciones. Entendemos nuestra responsabilidad por la estabilidad regional. Rusia ya propuso la iniciativa sobre la seguridad europea. Y la idea principal fue que las entidades en Euroatlántica no podrían reforzar su seguridad a coste de otros estados.
pero nos dijeron que no se puede limitar las actividades de la OTAN. También dijeron que esas obligaciones tratan solo de los miembros de la OTAN. En diciembre del año pasado entregamos nuestras propuestas de seguridad a Estados Unidos y también otro proyecto a la OTAN, y en respuesta por parte de Estados Unidos y la OTAN recibimos muchas palabras generales que trataban de cosas secundarias, simplemente trataban de enredar las negociaciones, desviarlas, y reaccionamos de una manera apropiada. Subrayamos que estamos dispuestos a dialogar, pero de todo el paquete de las propuestas básicas, se trata de 3 puntos clave. Primero, la no expansión de la OTAN. Segundo, la no instalación de la infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras con Rusia, y el regreso a las fronteras de 1997, cuando fue firmado el acta fundamental entre Rusia y fundacional entre Rusia y la OTAN. Y repito que nuestros socios occidentales repitieron las mismas palabras, que cada país tiene el derecho a elegir a sus alianzas y a sus aliados. En otras palabras, no se cambió nada en su postura. Se escuchan las mismas cosas sobre las puertas abiertas de la OTAN, y es más, hay intentos de chantajearnos, nos amenazan con sanciones y de todas maneras van a introducirlas a medida que crezca el potencial de Rusia, y siempre habrá un pretexto para nuevo ataque de sanciones, o lo fabricarán independientemente de la situación en Ucrania. Hay solo un objetivo: contener el desarrollo de Rusia, y lo seguirán haciendo como lo hacían antes, sin cualquier pretexto formal, porque solamente existimos y nunca vamos a poner en riesgo nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales, nuestros valores. Y quiero decir directamente que en esta situación, cuando propusimos un diálogo, y ese diálogo, nuestras propuestas se quedaron sin respuestas, cuando el nivel de amenazas para nuestro país crece, Rusia tiene todo el derecho para asegurar su seguridad. En cuanto a la situación en Donbass, vemos que el gobierno de Kiev repetidamente expresa su rechazo a cumplir los acuerdos de Minsk, no está interesado en la salida pacífica, al contrario, trata de organizar una guerra relámpago en Donbass, como ya hicieron en 2014 y 2015. Recordamos cómo terminaron esas iniciativas. No pasa ni un día sin ataques contra Donbass. Continuamente utilizan técnica armamento pesado. Los bloqueos, los asesinatos de los civiles no cesan. Y como decimos, no se ve el límite de todo eso, y el así llamado mundo civilizado que se autoproclamaron a nuestros socios occidentales prefieren no hacer caso a esas cosas, como si no existiera este genocidio, simplemente porque esa gente no estaba de acuerdo con el golpe de Estado de 2014, se expresaron en contra del movimiento hacia el nacionalismo y neonazismo agresivos, y simplemente luchan por el derecho a vivir en su tierra natal, preservar su cultura, su idioma. ¿Y cuánto tiempo puede durar esa tragedia?
¿Y cuánto tiempo se puede tolerar la situación? Rusia hizo todo lo posible para preservar la integridad de Ucrania. Todos esos años luchaba a través de la ONU. Y el Consejo de Seguridad consolidó en 2015 las normas para regular la situación en Ucrania. Se cambian los presidentes y los diputados, pero lo importante no cambia en Kiev. Es un producto del golpe de Estado de 2014 y los que eligieron el camino sangriento y de violación no reconocen ninguna otra salida de la situación en Donbass, solo la militar. Y en este contexto yo considero reconocer inmediatamente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y pido a la Asamblea Federal ratificar los acuerdos de amistad y colaboración con las repúblicas. Esos documentos serán preparados y firmados en el próximo tiempo. Y en cuanto a los que mantienen el poder en Kiev, les exigimos cesar las agresiones en Donbass. En caso contrario, toda la responsabilidad por las agresividades será por parte de las autoridades de Kiev. Y estoy seguro del respaldo de los ciudadanos rusos. Gracias por su atención. Bueno, pues Vladimir Putin acaba de anunciar un mensaje a la nación que reconoce la independencia de Donetsk y Lugansk, una decisión tomada tras esta reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la Federación. Los líderes de esas regiones habían solicitado al presidente tomar esta decisión. En un recorrido histórico, en ese discurso, ha hablado de que la Ucrania actual surgió como resultado de la política de los bolcheviques, afirmando que los errores están